¿ya? Entonces, este espacio que está aquí, este espacio, digamos, mientras más agudo sea el ángulo, entonces el pistón este va a ser empujado más arriba y este espacio va a ser cada vez menor. Y por supuesto que a la medida que estos espacios sean más pequeños, la presión con que va a salir el líquido, porque no se olviden de que los líquidos no se comprimen, entonces lo que aumenta es la presión del fluido que sale por acá, ¿ya? Ahora, generalmente estas válvulas, estas bombas están reguladas para trabajar a una presión determinada, así que se regula el ángulo, digamos, y con eso ellos están levantando permanentemente la presión que corresponde, ¿ya? Entonces, al girar, digamos, entonces, al empezar a bajar el émbolo, empezar a bajar el émbolo, este sistema empieza a succionar aceite de la aspiración, lo succiona, succiona, succiona hasta que el émbolo está bien abajo y después ese aceite se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir, a comprimir y aumentar la presión para ser enviado al sistema. Así funciona este sistema. Es bien sencillo, es bastante útil y además ocupa bien poco espacio, digamos. Bueno, estas son las bombas del sistema hidráulico que ustedes van a encontrar a bordo. Acá tenemos la misma bomba desarmada, ahí se ven los 6 pistones. Los 6 pistones y esos platos dorados que tiene son los que permiten hacer permite bascular, digamos, cómo va funcionando. Y ahí salen los discos, cómo va metido, todo eso. En realidad son más de 6, son 9 pistoncitos que lleva ahí. Y acá abajo, este plato grande dorado que está aquí, este plato que está acá es el que permite, ¿no es cierto? Claro, Tiene tipo. un sector que es aspiración Tipo. y otro que es descarga, ¿ya? Por favor, no hablen cuando estoy haciendo clases. Gracias. Bueno, entonces esta es la forma de trabajar de este sistema y este tipo de bombitas, digamos que son las bombas hidráulicas, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de bombas que ya algo vimos en la clase anterior, pero para que ustedes sepan, tenemos aquí, por ejemplo, la letra B. La letra B es una bomba de engranaje, donde los engranajes giran en un sentido, se produce una succión y una descarga, y como es fluido, es líquido lo que está moviendo ahí, ya sea aceite, agua, lo que sea. Entonces, y esto no se comprimen, entonces lo que se hace es aumentarle la presión, ¿ya? Aquí en la letra en la letra G tenemos una bomba de lóbulos, que también hacen parecido. Normalmente estas bombas de lóbulos se usan mucho para lo que son el sistema de aire, básicamente, ¿ya? Acá tenemos la letra E, una bomba centrífuga. Aquí en la F tenemos una bomba de sistemas peristálticos, digamos. La D es una bomba de paletas, la C es una bomba de tornillo y la letra A está considerada como una bomba como de émbolo, digamos, ¿ah? Pero es raro este sistema, no lo había visto yo. Pero aquí tenemos unas válvulas de aspiración y descarga donde cuando el pistón sube, se produce cuando el pistón sube se produce una succión, ¿no es cierto? Entonces, la válvula que está aquí a la izquierda es la que se abre y la que está a la derecha se cierra, porque al hacer aspirada se cierra y esta otra hacer aspirada se abre, ¿ya? Y cuando baja el pistón, entonces aumenta la presión y hace de que la válvula de succión se cierre y la válvula de descarga se abra y el fluido que aumenta su presión sale por el lado derecho, ¿ya? Estas son que hay 3, 4, 5, 7 tipos de bombas que son las que habitualmente uno puede encontrar a bordo de un barco, ¿ya? Siendo la más común de todas estas la centrífuga y la bomba de engranaje, la bomba de tornillo. Son las 3 bombas que más usted va a encontrar a bordo. Y las bombas de pistón sí, pero no de esta configuración, sino que de otra, digamos. Otra de las cosas que ustedes van a encontrar a bordo son los compresores de aire. A bordo existen lo que se llaman los briefing apparatus. Los briefing apparatus es un nombre que se usa mucho en inglés y se usa mucho a bordo, esa expresión.
El Briefer Apparatus es un equipo de respiración. Briefing significa respiración y aparatus significa un aparato, el aparato para respiración. Entonces, esos aparatos de respiración tienen unas botellas de aire que se cargan con aire comprimido a unos 2.000 libras más o menos, y son botellas grandecitas que permiten funcionar aproximadamente una media hora de cada botella. A bordo hay un montón de botellas que están distribuidas en varias partes del barco. Entonces están las botellas que están en los arneses y además hay botellas de repuesto. Y la cantidad de botellas de repuesto que tienen que haber están definidas en el código LSA. Depende del barco, depende del tipo que tenga, son la cantidad de botellas de repuesto que tienen que haber como mínimo, digamos. Entonces estos compresores generalmente son movidos por un motor eléctrico. Hay también compresores que tienen un pequeño motorcito a combustión interna, eh, que generalmente es a gasolina ese. Y estos motores, ya sea eléctrico o de combustión, son los que mueven el compresor. Y el compresor, que es un compresor chiquitito, aspira aire de la atmósfera, que siempre hay que colocar la aspiración en un sector donde pueda recoger aire lo más limpio posible. Ese aire es comprimido, ¿no es cierto? Y después ese aire pasa por unos filtros, hay unos filtros de carbono, qué sé yo, y esos filtros le permiten sacar la humedad y algunas partículas sólidas que pueden haber en el ambiente, cosa que el aire que se mete a la botella de respiración sea un aire lo más purificado posible. ¿Por qué? Porque cuando usted se conecta a esa botella y empieza a respirar, la idea es que usted respire el aire lo más limpio posible. Esa es la idea, ¿ya? Así es que este tipo de compresores casi todos los barcos tienen compresores de estos para cumplir con la norma de los briefing aparatos, etcétera, etcétera. Eh, Acá tenemos un compresor del aire de partida. Todos los barcos mercantes desde cierto tamaño en adelante tienen la partida de los motores principales y de los grupos electrógenos, y a veces también el generador de emergencia tienen partida con aire, ¿ya? Entonces el aire se comprime a través de unos compresores que son compresores de 2 o 3 estados, generalmente son de 2 estados. Y estos compresores entonces toman aire de la sala de máquina, lo comprimen, el aire sale a través de unos filtros también y se almacena en una botella, en unas botellas de aire, y los barcos tienen varias botellas de aire, ¿ya? Entonces aquí podemos ver otro arreglo. Aquí podemos ver dos compresores. eh, Podemos ver dos compresores. Aquí, estos son los compresores principales. Aquí está el uno, ahí está el 2 parece. El uno, el 2. Y aquí a la izquierda se ve otro compresor un poquito más chico, ¿ya? Entonces, todos estos compresores eh, estos están en la sala de máquina principal, son los que están permanentemente cargando ¿cómo se llama? El aire de las botellas de partida, del aire de partida. Así es que eh, estos son parte del equipamiento que hay a bordo, digamos, ¿ya? Eh, Estos compresores, como los que ustedes ven aquí, son enfriados por aire, por lo tanto, estos tienen un ventilador, y ese ventilador es el que le tira el aire, digamos, este aire que pasa es el que pasa por las aletas donde están las camisas con esas aletas, y ahí se van enfriando estos compresores. Hay otros compresores que son enfriados por agua, ¿ya? Entonces, depende Bueno, el aire comprimido que comprimen estos compresores llega a estas botellas. Estas son botellas de aire de partida, las grandes. Hay una botella más chiquita que esta, puede ser una botella de servicio general, o puede ser también la botella que se utiliza para echar a andar los grupos electrógenos. Depende del diseño del barco. Hay barcos que tienen 2, 3, 4 botellas, depende, pero siempre tienen, por lo menos tienen que tener para el motor principal 2 botellas de aire de partida grande, donde aquí podemos distinguir algunas cosas. Dentro de las cosas que podemos distinguir, por ejemplo, aquí tenemos esto que está aquí, es la válvula de seguridad. Ahí están las dos válvulas de seguridad.
y esas válvulas de seguridad hacen que el aire escape a la atmósfera. ¿Y por qué se coloca una válvula de seguridad? Porque si por algo o C motivo falla el sistema de control de la presión y el compresor empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir y aumenta mucho la presión de la botella hasta que no se reviente la botella, entonces la válvula de seguridad se activa primero y escapa al aire, ¿ya? Y con eso se regula la presión también, que no puede sobrepasar los 30, 34 bar en la botella. Depende del barco, es la presión que hay, digamos. Dentro de estas botellas también podemos distinguir acá una tapa de registro. Estas tapas de registro que están aquí son las que permiten hacer las inspecciones internas de las botellas. Cada 5 años hay que abrirla, inspeccionar por dentro cómo está, limpiar, qué sé yo, hacer un mantenimiento. Y ahí son bastante angostas, así que los gorditos ahí no pueden entrar. También en la parte inferior de estas botellas, aquí, en este sector aquí, como donde estoy marcando con el lápiz, se ven unos sistemas, este es el drenaje. Entonces, esta botella, cuando el aire llega comprimido, el aire llega más o menos caliente dentro de la botella y después se empieza a enfriar, ¿ya? Y al empezar a enfriarse, disminuye la presión. Entonces hay que volver a cargar de nuevo y volver a meterle más aire. Bueno, dentro del aire, a pesar de todos los filtros que hay en el sistema, siempre va un pequeño porcentaje de humedad que después, dependiendo de la presión y la temperatura que hay en la sala de máquinas y la temperatura que hay ahí en las botellas, entonces el agua esta empieza a escurrir, por las paredes y escurre y se empieza a juntar aquí en el fondo de la botella, ¿ya? Entonces, una de las rutinas que hay que hacer a bordo es purgar estas botellas en cada cuarto de guardia. Hay que ir para allá, abrir las valvulitas que hay aquí al fondo y botar el agua que se junta en el fondo de la botella. Esa agua, si se deja ahí, empieza a producir corrosión y si no se purga, digamos, esta agua puede subir de nivel y se puede ir, ¿cómo se llama?, al aire de partida del motor, digamos, se puede ir el aire con el agua y eso no es aceptable, ¿ya? Así es que después de eso, aquí estas cañerías gruesas que están aquí son las que sacan el aire para llevarlo al sistema de aire de partida del motor principal, ¿ya? Y por supuesto estas botellas están interconectadas entre sí y la idea es que las dos botellas estén funcionando, digamos. Ahora, ¿por qué se usan dos botellas? ¿Por qué se usan dos botellas? Porque eh, la cantidad de aire que hay en las botellas de aire de partida es la que tiene que permitir de que el motor principal por lo menos tenga unas 30 partidas, digamos, ¿ya? Que son las que se necesitan a veces cuando el barco está atracando a muelle o está saliendo de muelle o está pasando por un canal. Entonces a veces hay que parar el motor, echarlo a andar, parar el motor, echarlo a andar y cada vez que usted hace un psh para que la cuestión funcione, se está gastando parte del aire de la botella. Entonces, por lo menos estas botellas tienen que tener capacidad como para 30 partidas, ¿ya? Eh, para que el barco no se vaya a quedar botado, digamos. Ahora, la cantidad de partidas también va en directa relación a la pericia del práctico. Si el práctico en una maniobra se gasta más de 30 partidas, digamos, y el barco después se queda sin aire, ya pasado. Entonces el barco se queda sin aire y ese aire y las botellas se empiezan a llenar con el aire de los compresores, pero eso toma un tiempo. Entonces, si en las 30 maniobras se gastaron todo el aire, el barco que va ahí stand-by, aguantado por los remolcadores, hasta que las botellas tengan aire suficiente para poder echar a andar el motor principal, ¿ya? Bueno, la idea es que los prácticos también sean lo suficientemente peritos para que puedan hacer una maniobra de atraque o desatraque que no implique más allá de 30 movimientos del motor principal, ¿ya? Bueno, hay prácticos que realmente no tienen esa habilidad y se gastan todo el aire, y hay otros prácticos que con muy pocos movimientos hacen las maniobras espectaculares. Entonces, pero está ya estandarizado en casi todos los barcos que la cantidad de aire que tienen que tener esas dos botellas tienen que estar llenas con la presión, digamos, al tope para tener el aire suficiente para partir, ¿ya? Y no se olviden de drenar el agua de las botellas cada cuarto de guardia. Eh, bueno, acá tenemos, estos son los purificadores. A bordo de los barcos existe, digamos, el petróleo, está el petróleo diésel,
está el petróleo HFO, que es el Heavy Fuel Oil, y está el aceite lubricante. Entonces, esos tres productos son los que tienen que pasar antes de meterlo, antes de llenar los estanques de servicio. Entonces, el service tank, digamos, antes de llenar ese estanque, tiene que pasar por el purificador. Entonces, en el estanque de decantación, siempre antes de llevarlo al estanque, al purificador, el petróleo o los aceites van a un estanque de decantación, donde ahí se calienta lo que está dentro del estanque y por diferencia de densidad, entonces el petróleo o el hidrocarburo, que puede ser petróleo o aceite, se va hacia arriba porque es más liviano que el agua. Ustedes saben que la densidad del agua dulce es 1 y la densidad del agua salada es 1,025 y la densidad del petróleo y de los aceites varía entre 0,7 hasta el 0,9 más o menos los petróleos más pesados, ¿ya? O 0,88 por ahí. Entonces siempre el petróleo tiende a flotar o a separarse del agua por diferencia de densidad. Entonces si usted calienta el petróleo, el agua se va a ir al fondo y el petróleo va a quedar arriba. Y esa agua que queda en el fondo de los estanques de decantación también hay que drenarla para que se vaya a la santina, ¿ya? Y ese petróleo, después que lo ha drenado, usted lo manda al purificador, y en el purificador, ¿qué es lo que le hacen? Le sacan la poca agua que viene, se la sacan, y todas las partículas sólidas que hay también se las sacan, y todas las materias raras que puedan también van quedando atrapadas, digamos, dentro del purificador, ¿ya? Así es que esa es la forma de trabajar, digamos. Acá tenemos otro purificador también. Hay distintos modelos y distintos fabricantes. Esta es una fábrica que es bien común. Está la Alfa Laval, hay una que es alemana, que es la Westfalia, y hay otros más que ya no me acuerdo, digamos, ¿ya? Pero hay muchos purificadores, ahí depende del tamaño, son más grandes, más chicos, qué sé yo. Y estos purificadores, cuando funcionan, aquí ustedes pueden ver un motor eléctrico, y entre el motor eléctrico y el purificador, estos están conectados por abajo con unas poleas, ¿ya? Donde le aumenta mucho la velocidad a estos purificadores. Estos purificadores giran más o menos como a 10.000 revoluciones más o menos por minuto, así es que son bastante rápidos y son máquinas de mucha precisión. Entonces los mantenimientos de esto, de los rodamientos, los bujes, la limpieza interior de los discos, es una tarea permanente en la cual hay que estar preocupados, ¿ya? Bueno, aquí sale otro marca de purificador, está el Flatpack, ¿ya? Aquí entonces muestra en el número uno, por ejemplo, aquí viene la alimentación, el amarillo es la alimentación, ¿ya? Eh, que va al distribuidor del tambor rotativo, ¿ya? El número 2 es el depósito en el que se encuentra la mezcla, ¿ya? El número 3 es la separación, tiene lugar dentro del sistema de discos. El número 3 aquí se produce la separación en los discos, esto. El número 4 son los sólidos que se empujan hacia afuera, o sea, por efecto de la fuerza centrípeta, entonces todo lo que es más pesado se tiende a ir a la orilla. Se tiende a ir a la orilla y lo más liviano se tiende a quedar en el medio, digamos. Entonces en la orilla se quedan todos los sólidos que hay en suspensión, todo el agua va quedando en la orilla y lo que empieza a subir por la parte central es el aceite purificado, ¿ya? Es el aceite o el petróleo purificado. Entonces, y aquí el punto 4 dice el sólido empuja hacia afuera y se acumula en la cámara de sólido. En el punto 5 las fases sólidas separadas fluyen a través del sistema disco hasta la parte superior del tambor, donde pasan por un rodete, centrípeta o un rebozadero, digamos, que está aquí arriba, ¿ya? Bueno, entonces el concepto del purificador es más o menos como como se muestra aquí abajo. La idea es que si yo tengo una cuestión que gira y no tiene nada que los separe, entonces todas las partículas empiezan al final a salir por ahí, en el caso uno. En el caso 2, si yo le coloco unos deflectores, como esta naturaleza, ya el agua que sale o el producto que sale sale bastante más limpio
y si le colocamos unos deflectores, pero en otro ángulo, como están los purificadores, ya también el producto sale bastante más limpio, ¿ya? Entonces, esto hace de que, y eso es el principio de funcionamiento del purificador, digamos. Es como, es como si ustedes pescaran una botella de agua, y dentro de la botella de agua le pusieran aceite, a esa le amarraran un cordelito y esa la hicieran girar con la mano así, un buen rato, y al cabo de un tiempo se van a dar cuenta que el agua quedó al fondo y el aceite quedó en el otro extremo. Es el mismo concepto que se aplica a esto, ¿ya? Acá tenemos el mismo purificador, ¿no es cierto? Con un poco más ampliado, con más detalle, para que ustedes vean cómo funciona la cosa. Entonces, aquí, en la parte, ¿no es cierto? En la parte inicial aquí arriba, por esta parte central, entra el producto que se va a limpiar. Al entrar aquí pasa y se divide y se empieza a ser expulsado hacia afuera y toda la porquería empieza a juntarse en las orillas y va saliendo por este sistema que está acá, ¿ya? Y todo el petróleo que está saliendo limpio se tiende a ir hacia arriba por el medio, ¿ya? Y al final sale por la orilla y sale hacia la derecha, digamos, que sería la salida del petróleo o del aceite purificado. Ese es más o menos el concepto de funcionamiento de esto. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener con esto? Bueno, los mantenimientos. Siempre, como esto es una máquina que gira a mucha velocidad, aproximadamente 10.000, 12.000 revoluciones, entonces estas máquinas tienen rodamientos aquí arriba, tienen rodamientos aquí abajo. La unión con el motor también tiene que ser una unión que esté en muy buen estado, muy bien alineado, todo muy bien balanceado, ¿ya? Y esto lo debe girar lo más libre posible, con el mínimo de vibraciones. Al menor indicio que hay vibraciones significa que ya el tambor está muy lleno de basura y eso habría que entrar a limpiar, ¿ya? Otra maquinaria interesante es el generador de agua dulce. A bordo de los barcos, bueno, generalmente los barcos que hacen travesías largas, ellos tienen unos estanques de agua dulce bastante grandes y cuando están amarrados a muelle, ellos generalmente rellenan esos estanques de tierra, ¿ya? Pero algunas veces, a veces no se alcanza o el consumo de agua dulce es muy alto por distintas circunstancias, entonces a veces hay que generar agua dulce para el consumo de a bordo y también hay que generar agua dulce un poco destilada para el consumo de la caldera. Entonces, una de las formas de producir agua dulce es utilizando un generador de agua dulce, o también conocido en inglés como el Freshwater Generator. Entonces, este aparato que ustedes ven ahí, que lo vamos a ver un poquito más detallado, lo que hace, aprovecha la temperatura del agua de enfriamiento del motor principal. Entonces, el motor principal, cuando el agua caliente sale del motor principal, sale aproximadamente a una temperatura de 80, 82 grados centígrados. Y esos 82 grados centígrados son los que se utilizan para generar eh, agua dulce, ¿ya? ¿Y cómo funciona eso? Es lo que vamos a ver ahora. Estos generadores que le sacamos la tapa, entonces este generador de agua dulce se compone de dos partes. Una parte es el condensador, que está ubicado en la parte de arriba, y en la otra parte está el evaporador, que está en la parte de abajo. Y además, si ustedes se dan cuenta, van a poder apreciar de que ambos sistemas son unos intercambiadores de calor de placas, ¿ya? Porque este sistema, tal como se muestra aquí, son sistemas que se apretan y se apretan las placas donde en una parte de las placas pasa agua y en la otra parte pasa agua caliente. Entonces ahí se produce la reacción de ambos elementos, ¿ya? Entonces, o a veces por fuera de la placa también puede pasar. Entonces,
estos enfriadores de placas son muy comunes hoy día en los barcos y son bastante interesantes mantenerlos, digamos, y es bien trabajoso poder abrir un intercambiador de calor de este tipo, porque hay que hacerlo con mucho cuidado, sacar las tapas, y después ir sacando una hoja tras otra, digamos, ya limpiar todo uno por uno y después volver a instalar todo de nuevo y para que quede bien apretado y bien selladito, ¿ya? Eso es un tema ya de trabajo delicado, pero son muy eficientes. Después, siguiendo con el sistema este, aquí nos vamos a dar cuenta que el, ¿cómo se llama? El evaporador que está abajo y el intercambiador de calor que está arriba, que es el condensador, estos a su vez están separados, el de abajo con el de arriba, a través de un demister, ¿ya? Y este demister es una especie ¿cómo se llama? Es una especie de filtro, digamos, que retiene las partículas, esa malla es un demister que evita que el vapor, las partículas sólidas que trae el vapor, se vayan al condensador. Entonces solamente pase vapor y no pasen otras cosas, digamos, ¿ya? Para eso el demister, que es una malla que permite producir esa separación. Entonces, aquí estos generadores de agua dulce también tienen, en la parte inferior, tienen un aparato que se llama un eyector de aire, ¿ya? Entonces, el eyector de aire, la gracia que tiene el eyector de aire es que el eyector de aire lo que hace es producir una succión dentro del sistema, y ahí esa succión lo que hace también es disminuir la presión dentro del condensador, ¿ya? Al disminuir la presión se genera un vacío y con ese vacío nosotros llegamos al punto de rocío, digamos, del sistema para producir la evaporación, ¿ya? Entonces, aquí en este plano se nota mucho más detallado cada uno de estos sistemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir por parte, como le dijo el tiburón al náufrago. El número uno, tal como dice aquí, el número uno es el Sea Water Fit. ¿Qué significa el número uno? Este es el número uno. Este es el número uno. Aquí va el número uno, entra aquí, ¿ya? Y entra a ese intercambiador de calor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa Sea Water Fit? Significa que es la alimentación de agua salada, ¿ya? Eh, el número 2 significa que es un intercambiador de calor, heating medium in, o sea, es un calentador, heating es calentador, eh, eh, medium, un calentador mediano o medium que le llaman aquí. Entonces el 2, eh, entonces aquí entra, en el 2 es donde entra el agua del motor principal y el número 3 es donde sale el agua del motor principal, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, al entrar el agua, aquí no se olviden que el agua entra a 80 grados centígrados más o menos, pasa por este intercambiador de calor y sale a una temperatura inferior. Saldrá a unos 50, 60 grados por ahí, ¿ya? Entonces, ese calor que trae, ese calor, esa agua caliente que viene del motor, pasa por este intercambiador de calor, ¿ya? Y sale. ¿Y qué es lo que hace al transferir eso? Esta agua que viene por el uno, esta agua se calienta esta agua, ¿no es cierto? Y sale por la parte superior, ¿ya? Y aquí entra y se junta aquí y aquí en la parte de abajo se junta un drenaje que va saliendo, que es el drain out, ¿ya? Esto es como un bridge, y esto va a un desagüe. Bueno, eso es la parte líquida, digamos. La parte líquida que sale se va para allá, pero una parte es vapor, la que sale, el vapor número 7. Entonces, lo que sale en verde, una parte es líquida, que se va por abajo, y la otra parte es vapor, que sigue esta ruta que está aquí, que yo estoy marcando, sigue esta ruta y pasa por el 8, que es el demister, y aquí le sacan las impurezas sólidas que tiene, y solamente el vapor entra en la parte 7, ¿ya? Aquí tengo vapor, ¿ya?
Y ese vapor entra a este intercambiador de calor, donde por el número 4 le estoy metiendo, ¿no es cierto?, agua, agua de enfriamiento, agua de mar, ¿ya? Por el 4 y por el 5 esa agua de mar sale, ¿ya? Y esa misma agua de mar que sale, una parte se va para afuera y otra parte se va al proceso interno, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es que el agua fría que entra aquí toma el vapor que está acá y lo condensa, y ese vapor al condensarse se transforma en agua dulce, que es la que sale por el número 6. Y esta es la agua dulce que nosotros tenemos para todos los efectos, digamos, ¿ya? Entonces, ¿se entiende el problema cómo funciona, no? Sí, profe, está clarito. Ya. Entonces, ahora, ¿por qué si yo tengo, ahora la pregunta que yo les hago a ustedes, si yo prendo una tetera y la pongo ahí en la cocina con agua y le aplico calor y la tetera, ¿a qué temperatura empieza a evaporar? A los 99, A los a los 100 100. grados centígrados a nivel del mar nosotros tenemos evaporación. ¿Y por qué yo, si le meto agua del motor principal que viene a 80 grados y puedo producir vapor? Por la diferencia de presión. Por la diferencia de presión, correcto. ¿Por qué? Porque existe una tabla, y Por voy a el decirla. vacío. No, no, aquí hay una razón técnica. Existe una curva, una tabla, se la voy a dibujar aquí más o menos, a ver si me queda bien esto. Entonces, ¿cómo se llama? En esta tabla, fíjese, aquí yo tengo, en esta parte aquí yo tengo presión y aquí tengo temperatura, ¿ya? Entonces, el H2O tiene tres estados. Tiene el estado sólido, que va de aquí hasta este punto, y de ahí para acá. Entonces aquí yo tengo hielo, ¿ya? Este es el estado sólido, y hielo. No estoy escribiendo muy bien, parece. Bueno, ¿ya? Y después de este punto hacia acá, aquí en este lado yo tengo vapor, el H2O se transforma en vapor, y aquí lo tengo en estado líquido, que sería agua, ¿ya? Entonces, esta es una curva típica del H2O, donde, donde por ejemplo, a, a 100, si yo tengo una presión de una atmósfera, yo tengo una presión de una atmósfera, y aquí tengo yo, aquí a 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Tengo 100 grados centígrados, entonces ahí tengo un punto de evaporación, ¿no es cierto? Ahí parte de la evaporación. Pero como yo tengo 80 grados centígrados, que es lo que sale del motor, entonces yo la temperatura la tengo acá. Ahí tengo los 80 grados que me llegan del motor, del agua que viene del motor. Entonces, para poder llegar a ese punto de evaporación, necesito tener una presión que sea inferior a una atmósfera, ¿ya? Para poder producir la evaporación. Y eso se ocurre cuando yo en esta zona yo tengo un vacío, y ese vacío me lo produce el famoso eyector. El eyector es el que me está produciendo el vacío. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy bajando esta línea de presión de la presión atmosférica, la estoy bajando para que a los 80 grados yo produzca la evaporación. Ese es el truco del asunto, ¿ya? ¿Está más claro ahora? Bueno, esa sería entonces la forma de producir el agua dulce a través de un generador de agua dulce, ¿ya?
Entonces, también estos generadores, por supuesto, como tienen intercambiadores de calor de placa, hay que cada cierto tiempo hay que abrirlo, limpiarlo, que sí, porque se van ensuciando con el agua salada, las incrustaciones, todas esas cosas ¿cómo se llama? Se van ensuciando y hay que hacer los mantenimientos pertinentes para que esto funcione. ¿Ya? Bueno, eh, acá estas son las placas que traen estos intercambiadores de calor. Todas estas placas, digamos, si ustedes se fijan, tienen 4 orificios las placas, entonces por 2 orificios pasa el agua de enfriamiento y por el otro lado sale el agua fría, ¿no es cierto? Y eso hace de que el intercambio de calor se produzca entre la superficie de las placas. Entonces el contacto es bastante grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua salada entra por aquí, pasa por toda la placa y sale por allá, ¿ya? Y aquí cuando pasa por esta placa, aquí no entra el agua verde porque aquí tengo el otro producto, ¿ya? Que estoy enfriando. ¿Mm? Y lo mismo pasa aquí abajo. Y esa línea negra que va ahí, esa línea negra es un sello de goma, es un sello de un producto de neopren que cuando se junta con la otra placa y se aprietan, esos sellan y evitan de que el fluido que está en este sector se pase al otro lado y viceversa, ¿ya? Así que esa es la forma de trabajar esto y aquí esas ranuras que tiene ahí son donde va el perno que aprieta, digamos, las placas estas, ¿no? Bueno, esta es la forma de trabajar del famoso Fresh Water Generator, digamos, todas las consideraciones que esto trae, ¿no? Aquí sale lo mismo, la misma historia, pero aquí aparece la figura del motor principal, donde aquí con el número 3 está la bomba que le manda el agua de enfriamiento al motor principal. Por arriba sale el agua caliente, esta agua caliente es la que se va a través del número 10, entra ¿cómo se llama? Al Fresh Water Generator, ¿no es cierto? Y después sale y se va, ¿no es cierto?, al estanque, al número 6 que sería el estanque del enfriamiento de agua de chaqueta, ¿ya? Entonces, y después con el número 7 entra el agua salada que pasa por el condensador y esa agua después que enfría, condensa el vapor, se va al mar de nuevo, ¿ya? Y entonces y el agua salada que le entra ¿cómo se llama?, al sistema y que se evaporó esa agua salada que se evapora, es la que cuando se transforma en agua dulce lo toma la bombita 8 y lo manda al estanque 12, que es el estanque de almacenamiento de agua dulce, ¿ya? Pero aquí está el mismo esquema explicado de otra manera, digamos. ¿Mm? Bueno, entonces eso sería respecto al generador de agua dulce, el Freshwater Generator, que es una herramienta interesante a bordo y que hay que mantener en muy buenas condiciones. A bordo de los barcos, de los barcos grandes, mercantes grandes, ¿no es cierto? Que los motores grandes, estos de 2 tiempos, son los que eh, tienen 3 circuitos de enfriamiento. Tienen el circuito HT, que es el que viene del inglés High Temperature, que es un circuito de alta temperatura. Tenemos el circuito LT, que es el de Low Temperature, que es un circuito de baja temperatura. Y tenemos el circuito de agua salada, que puede ser agua salada o agua de mar, el salt water o el sea water, como quieran llamarlo. No lo confunda con el Santiago Water, que es otra cosa, digamos, ¿no? Eh, Así es que son los 3 circuitos de enfriamiento que hay a bordo. Eh, entonces, en este gráfico, aquí podemos apreciar, digamos, los distintos sistemas, digamos, de enfriamiento que hay. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí para que sea más. Bueno, este sistema, nosotros identificamos el motor principal. El motor principal, que está aquí a la derecha, este motor principal recibe, aquí hay 2 bombitas, aquí hay unas bombas, estas que están aquí. Estas 2 bombas son las bombas booster y estas bombas son las que sacan el agua de este recipiente y
bombean el agua de enfriamiento al motor principal. Aquí se lo bombean, esa agua de enfriamiento entra más o menos 59 grados centígrados aproximadamente, y esta agua pasa por dentro de las chaquetas, qué sé yo, de la culata, de la válvula de escape, ¿ya? Y también a veces por el tubo cargador, y sale esa agua, sale a una temperatura de 80. Entonces esta, que sale a 80 grados centígrados, baja, baja, y aquí esa agua, dependiendo de las condiciones, si está conectado el Freshwater Generator, que es el que tenemos acá, entonces aquí producimos agua, agua dulce por el Freshwater Generator, y si no es necesario, esta válvula y esta otra válvula están cerradas, así que esta agua caliente a 80 grados pasa, sigue la línea esta, ¿no es cierto? Sigue esa línea, sigue esa línea, sigue esa línea, y esta agua entra a un main engine high temperature. Entonces aquí yo tengo este que está aquí, este es un intercambiador de calor, es un enfriador, donde el agua caliente que viene del motor pasa por este enfriador. ¿Qué pasa aquí? Algo pasa aquí, ¿eh? Ahí está. Entonces este enfriador que es el ME significa Main Engine, máquina principal, HT, alta temperatura, high temperatura. Este intercambiador de calor es el que enfría el agua que viene del agua chaqueta al motor, ¿ya? Y al enfriarlo, se va, ¿cómo se llama? Y entra nuevamente al estanquecito este, y aquí el estanquecito nuevamente lo vuelve a aspirar la bomba de las bombas booster. Este tanquecito a su vez tiene una tubería hacia arriba que le saca el aire al agua esta, el posible aire que haya, se lo saca y ese airecito se va hacia arriba y se va por el desahogo del estanque de expansión que está en la parte alta del buque, digamos, ¿ya? Entonces, eso es así funciona el circuito cerrado. Entonces, entra el agua de chaqueta, enfría el motor, sale el agua caliente, puede producir agua dulce o no, y se va al enfriador, y el enfriador vuelve nuevamente al estanque de aireación. Ese es el circuito de alta temperatura, el HT, ¿ya? Eh, Después tenemos el circuito LT. El circuito LT es el que se alimenta de estas tres bombas que están aquí. Esas tres bombas que están acá son las bombas que hacen que el circuito de enfriamiento funcione, pero a este circuito le llaman el circuito de baja temperatura. ¿Por qué? Porque aquí el agua entra a 51 grados centígrados, ¿ya? Entra a una temperatura más baja que acá, aquí entra a 80 grados, y estas bombitas son las que hacen pasar esa agua dulce, la hacen pasar aquí por estos intercambiadores de calor, que puede ser el número uno o el número 2, ¿ya? Y estos intercambiadores de calor son enfriados con agua salada. Entonces aquí sale el salt water, y el agua salada viene por esta cosita redonda que viene la entrada y la entrada y la salida, digamos, y es la que permite, digamos, enfriar esta agua caliente a 51 grados, la enfrían con agua de mar, y esa agua sale aproximadamente a unos 36 grados centígrados, ¿ya? Ahora, si el agua no está tan fría, se pueden bypassear los enfriadores, es una forma de hacerlo. Y, y entonces esta agua enfriada, esta agua que es la famosa LT, esta agua es LT, esta agua LT entra y pasa por el enfriador del sistema de refrigeración, pasa por el enfriador del aceite lubricante del turbogenerador, pasa por el sistema de enfriamiento de los, ¿cómo se llama? De estos, del CA, estos CA component, que no me acuerdo qué es lo que es, y después pasa por enfría el aceite lubricante del motor principal, el main engine lube oil, ¿ya? Y después que enfrió el aceite, esta agua sigue pasando, digamos, y alimenta y enfría el circuito de alta temperatura,
Y el circuito LT sigue acá, y aquí nos vamos a estos puntitos, entro, le mando el agua a los diesel generators, a los diesel generadores le mando el agua LT para que enfríe los generadores, y después el agua que vuelve le viene por esta tubería y nuevamente ingresa a las bombas que lo hacen recircular, ¿ya? Eso es más o menos la forma de trabajar de esto. Y también tiene una conexión aquí para el estanque de expansión, porque aquí el estanque de expansión sirve por una parte para liberar todos los gases o el aire que haya en el sistema, y también sirve para mantener los niveles de agua, digamos, en caso de que hayan fugas o pérdidas, entonces el estanque de expansión mantiene los niveles, digamos, ¿ya? Para que nunca falte el agua. Entonces ese sería el circuito ¿cómo se llama?, de baja temperatura, ¿ya? Y además el circuito de baja temperatura enfría el enfriador de aire. Entonces, no se olviden de que aquí el turbocompresor lo que hace es el compresor aspira aire de la sala de máquina, ese aire caliente pasa por un enfriador, que es enfriado por el circuito LT, y el aire comprimido y frío entra a la cámara de aire de barrido para ser quemado después con el combustible dentro de la cámara de combustión. Y aquí nuevamente vuelve ¿cómo se llama?, el circuito LT y se alimenta por acá. Entonces el circuito LT vuelve por aquí una línea y la otra vuelve por acá. Y ambas líneas son de aspiración de las bombas que están acá. Y el tercer circuito, el circuito de agua salada, el que está aquí, este circuito de agua salada lo vamos a ver en la próxima transparencia. Entonces, espero que les haya quedado más o menos claro cómo funciona el sistema de enfriamiento de los barcos estos, ¿ya? ¿Tiene alguna duda? Profesor. Bueno, voy a eliminar todas las flechitas estas porque si no después se me van a la próxima transparencia. Me parece que no queda ninguna. Aquí queda otra. Bueno, así que este sería entonces el circuito de alta temperatura, de baja temperatura y el de agua salada, el que vamos a ver ahora. Entonces, el circuito de agua salada es este que está aquí. Este tiene otra configuración donde podemos distinguir aquí fácilmente podemos distinguir, por ejemplo, aquí podemos distinguir las cajas de mar. Aquí a la izquierda y a la derecha tenemos dos cajas de mar. Una caja de mar es esta que está aquí. Esta es una caja de mar y esta es la otra caja de mar. Entonces, la letra S que está a la derecha, aquí abajo, a la derecha de esta denominación, esta significa, viene del inglés starboard side, que significa estribor, y la P que está acá significa port side, que significa babor, ¿ya? El SC que aparece en estas cuatro cajas, eso significa sea chest, que es caja de mar, y el H significa que high, o sea, la caja de mar que está arriba, y el L, low, la caja de mar que está abajo. Entonces, el HSCP significa caja de mar superior de babor, caja de mar superior estribor, caja de mar inferior babor, caja de mar inferior estribor. Esas son las siglas que hay ahí. Estas cajas de mar, a su vez, ambas cajas de mar tienen lo que se llama, tienen unas válvulas. Estas válvulas se le conoce como las válvulas de fondo. Estas válvulas de fondo tienen que estar en muy buen estado, porque, ¿por qué? Porque aquí tenemos los filtros. Este es un filtro de agua de mar, este es el otro filtro de agua de mar, y estos filtros de agua de mar se ensucian con cierta frecuencia, con marisco, con alga y otras cosas. Entonces, cada cierto tiempo hay que destaparlo y abrirlo y limpiarlo, y para producir eso, entonces lo que hay que hacer es cerrar esta válvula, cerrar esta otra válvula, y ahí recién usted abre el filtro y lo puede limpiar tranquilamente, ¿ya? Y con eso, ¿cómo se llama? Usted puede hacer una buena limpieza del filtro de agua de mar, en el de babor o en el de estribor. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, está haciendo la limpieza en el lado de babor, aquí tiene una válvula cruzada que la puede cerrar, ¿no es cierto?, para evitar inconvenientes, y todo el sistema de enfriamiento se alimenta de la caja de estribor. Entonces, a través de estas válvulas, aquí están esas válvulas que están aquí,
Y por aquí arriba usted puede conectar los circuitos, digamos, a las distintas partes, ¿ya? Aquí y por acá. Alineando los circuitos, que significa abrir las válvulas adecuadas y cerrar las otras válvulas, usted puede alimentar los diferentes circuitos, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos distinguir aquí? Bueno, aquí lo que podemos distinguir es que en la parte, en la parte superior, en la parte superior aquí nosotros podemos leer dos cosas, el LTFW, el LTFW. ¿Qué significa eso? Significa Low Temperature Fresh Water, o sea, circuito de baja temperatura de agua dulce, circuito de baja temperatura de agua dulce, y tenemos el LTFWC1, el LTFWC2, que significa Low Temperature Fresh Water Cooler 1, Low Temperature Fresh Water Cooler 2. O sea, hay dos enfriadores ¿cómo se llama? De agua dulce de baja temperatura, que tenemos el enfriador número 1 y tenemos el enfriador número 2. ¿Ya? Y estos enfriadores son los que se alimentan con el agua que viene de las bombas aquí. El agua sube por aquí, sigue el circuito y pasa por aquí, alimenta, ¿no es cierto? Y después sale y se devuelve nuevamente, ¿ya? Y el 1 y 2 significa que es el agua el agua que viene, el agua dulce que viene, se enfría, y el 1 significa el agua 1 que se va de vuelta, digamos. Así que ahí tenemos nosotros el circuito de agua salada para todo lo que es el enfriamiento de la sala de máquina, y estas bombas que están aquí, hay cuatro bombas. Estas cuatro bombas son las del circuito de enfriamiento, una, y las otras son del sistema de servicio general, y las otras son de bombas de incendio que se utilizan para este sistema. Y también a veces están juntas aquí o están en circuitos separados, está el sistema de agua de lastre, ¿no? Bueno, esto sería, ¿cómo se llama? El circuito de agua, de agua salada para los efectos de lo que habíamos estado conversando anteriormente, ¿ya? Voy a borrar las líneas estas. Ya. Así que eso sería entonces el tema del agua salada. Se me olvidó borrar esta. Bueno, estas son todas las consideraciones que hay que tener presentes para este sistema, ¿ya? Ahora, ¿por qué tenemos un high CHS y un low CHS? Eso se explica en esta transparencia, a pesar de que no es muy buena esta, pero acá en el lado izquierdo tenemos el CHS y este sería el high CHS. El high CHS, que es la caja de mar que está más arriba, se emplea cuando el barco está muy cerca del fondo, entonces no hay suficiente profundidad o es posible que al aspirar el agua arrastre sedimentos del fondo que puedan ensuciar muy rápidamente el filtro, digamos. Entonces para eso se usa la caja de mar superior, y cuando el barco está en zonas más profundas, donde el calado es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero el agua que está debajo de la quilla es mucho mayor, entonces ahí se usa la caja de mar inferior para aspirar agua con más propiedad. Esa es la finalidad que tienen estas high sea chest y low sea chest. Entonces, cuando un barco está navegando en la alta mar, cuando tiene 400 o 500 metros de profundidad, usa la caja de mar inferior, y cuando está entrando, por ejemplo, a navegar por el río Guayas, allá en Guayaquil, donde el bajo fondo es muy poquito, entonces ahí hay que usar la caja de mar superior, ¿ya? Eh, bueno, dentro de la energía, la energía que tienen los barcos para propulsarse, básicamente el 100% de la energía la proporciona el combustible. Entonces, el petróleo tiene, ¿no es cierto?, un combustible que entra por aquí el combustible, y el combustible trae el 100% de la energía, que viene básicamente dado por las kilocalorías
o sea, por litro o por kilogramo, qué sé yo, ¿ya? Y esa es la energía con que entra ¿cómo se llama? Que le llega a la bomba de inyección de combustible. Ese petróleo, una vez que es bombeado dentro de la cámara de combustión, este petróleo se quema con el aire, qué sé yo, se empiezan a producir una serie de pérdidas. Entonces, gran parte, o aquí según este gráfico, por ejemplo, nosotros tenemos que aquí el 50% de la energía que traía el combustible, el 50% que está aquí, todo este porcentaje se va en los gases de escape. Y estos gases, por supuesto, se van al tubo compresor, ahí se reaprovecha, digamos, y se va nuevamente, después de haber sido aprovechado, se va nuevamente el sistema, digamos, hacia el exterior, ¿ya? Y aquí se van por los gases de escape y a veces estos gases de escape se aprovechan aquí en las calderas, aquí le colocan una caldera o un economizador o una composite boiler y aquí se aprovecha parte de los gases de escape también. Pero dentro del motor principal, todo esto, estos 50% es lo que se va hacia afuera, ¿ya? Después una parte se va con el agua de enfriamiento, el agua de refrigeración que está aquí. Esta agua de refrigeración se lleva aproximadamente un 10% de la energía porque es la energía que se le saca en el agua de chaqueta, por ejemplo, para enfriar el motor, para que no se caliente mucho, hay que enfriarlo y ahí se va en el agua de chaqueta, se va un porcentaje importante y otro porcentaje se va enfriando el aire de barrido. Después, el aceite lubricante también, cuando lubrica el cigüeñal, ¿no es cierto? Lubrica las bielas y lubrica las válvulas, todo eso, también se va un 5% de la energía se va en lubricación. Después, todos ustedes saben que los motores, cuando la sala de máquina está vacía, o sea, está detenido todo, la temperatura en la sala de máquina con los generadores funcionando puede llegar a los 20, 22 grados, pero cuando está funcionando el motor principal, esos 22 grados pueden subir a 28, a 30, y esa diferencia de temperatura es producto de la radiación, lo que el motor irradia a la atmósfera. Entonces, esas pérdidas se estiman en un 5% por radiación, solamente por radiación. Entonces, al final, lo que nos queda en el eje, desde el 100% del combustible, lo que nos queda en el eje es aproximadamente un 40% de la potencia efectiva. Esto más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos queda en el volante. En el volante, digamos, tenemos ese 40% de energía. Y ahí del volante usted tiene el eje, tiene el descanso de empuje, tiene los descansos intermediarios, tiene el tubo codaste y después tiene la hélice. Y la hélice, que tampoco es 100% efectiva, entonces al final el empuje que se produce en la hélice para mover el barco ya es aproximadamente el 20 o el 25% de la energía que entró como combustible, ¿ya? Eso más o menos para que ustedes vean cómo se va degradando, cómo se va perdiendo la energía en los distintos procesos, ¿ya? Dentro de los procesos que no aparecen en este gráfico también están, por ejemplo, lo que se va en mover las bombas, ¿ya? Hay ciertas bombas que van acopladas a los motores, que eso también van consumiendo energía, digamos. Bueno, esto es una estimación de cómo se gasta la energía, la que trae el combustible, y al final cuál es la que nosotros estamos realmente utilizando para mover un vehículo, un buque o lo que sea, digamos. Entonces hay unas altas pérdidas en el camino, ya que son las que se van consumiendo la energía inicial. Bueno, los intercambiadores de placas son los que vemos acá, que estos son los enfriadores del sistema de enfriamiento. Aquí hay de varios tipos. Entonces, mientras más grande es el enfriador, más cantidad de agua de enfriamiento circula, digamos, en esos intercambiadores de calor, ¿ya? Y estos intercambiadores de calor de placas, los más pequeños, como el que está a la izquierda, esos vienen sellados y si fallan prácticamente hay que cambiarlo por otro. Y los más grandes traen unas placas gruesas, digamos, en los extremos y esas placas van siendo apretadas por una cantidad de pernos, digamos, como los que se muestran en la figura ahí,
que son los que aprisionan todas estas placas, digamos, todo este sándwich de placas los aprisionan de tal manera de que quedan todos, digamos, todas las placas quedan unidas, ¿ya? El de la derecha, como pueden ver, ya es de un barco, ese tiene las tuberías de entrada y salida, tiene una serie de medidores de temperatura, de presión, qué sé yo, una serie de cosas que lo hacen mucho más efectivo, digamos. Acá tenemos más enfriadores de placa, a la izquierda están los famosos chillers que le llaman, que son unos enfriadores de placa chiquitos, digamos, y a la derecha tenemos los enfriadores de placa que son ya bastante, un poquito más grandes, ¿ya? Y todos son desarmables para hacerle limpieza y cosas por el estilo. Aquí sale, en este gráfico, es muy bueno este gráfico porque aquí nos ilustra las distintas placas que tiene un enfriador de placa. Y estas placas, como pueden ver ustedes, aquí en la parte superior tenemos una flecha que indica la entrada del agua caliente. Esta agua caliente entra a la placa, digamos, de agua caliente y esta agua caliente baja y se devuelve después, ¿ya? Y acá tenemos, más adentro tenemos otra placa donde el agua caliente entra, baja y se devuelve, y al final tenemos otra placa donde el agua caliente baja y se devuelve, ¿ya? Entonces, y por el otro lado, por abajo tenemos la entrada del agua fría. El agua fría aquí entra, ¿cierto? Sube el agua fría y se devuelve, sube y se devuelve. Entonces, por un lado tenemos el agua caliente que baja y por el otro lado tenemos el agua fría que sube, ¿ya? Y a través de toda la cara, se produce la transferencia de calor. Entonces, normalmente el agua caliente calienta el agua fría y el agua fría enfría el agua caliente, se produce ese traspaso de energía y entonces el agua fría sale más caliente y el agua caliente sale más fría. Cuán fría sale va a depender de cuántas placas haya, depende del volumen, del caudal de las bombas, y para eso hay que echar ya a cómo se calculó y se diseñó ese enfriador, ¿ya? No vamos a entrar en ese detalle porque no nos va a dar el tiempo para calcular eso, pero así funcionan los diseñadores de enfriadores. Ellos ya tienen toda una expertise ¿cómo se llama? De cuántas placas son, cuál es la superficie de intercambiador de calor y también cuál es la presión que tiene que tener y qué tipo de materiales que se tiene que usar. Si yo estoy enfriando una placa donde por un lado va agua dulce y por el otro lado va agua salada, hay que usar un tipo de material. Y si tengo que enfriar ácido sulfúrico, entonces por un lado tengo agua y por el otro lado tengo agua y ácido sulfúrico, el material es diferente, obviamente, porque son productos que tienen otras propiedades químicas. Aquí tenemos las tapas de los extremos de los intercambiadores de calor, ahí lo están haciendo en mantenimiento, hay alguna que ya en realidad está bien malita, ¿ya? Pero se pueden recuperar algunas. Y aquí tenemos a ver, aquí tenemos un enfriador, un video de un enfriador de placa. Vamos a tratar de verlo, a ver si se puede ver. Ah, pero me equivoqué, no le puse sonido. Vamos a compartir de nuevo. Compartir, como decía mi... Ahí está, compartir sonido. Y ahí sí tenemos sonido. Ahí vemos un enfriador de placa de la Alfa Laval. No es igual al que ahí les mostré, pero más o menos les muestra cómo puede ser, digamos. El agua caliente por ahí, le hace dar cuenta y sale caliente. Por el otro lado, ahí tenemos agua fría. Y el agua fría sale caliente. Ahí tenemos puros resultados. El agua caliente y a través de estos de plata se produce una transferencia de calor. Bueno, ahí tenemos el enfriador de placa de ese tipo, ¿ya? Entonces, ahora seguimos con nuestra presentación.
tenemos también, y después están los intercambiadores de calor en U. Aquí en este intercambiador de calor se ve clarito los dos fluidos que entran. Entonces hay un fluido que va por dentro de los tubos, que sería el fluido verde que se ve aquí a la derecha, con el 5 y el 6. Entonces por el 5 entra el fluido caliente, por ejemplo, se da una vuelta y sale por acá. Entonces este sería un fluido de dos pasadas, porque tiene una pasada hacia la izquierda y una pasada hacia la derecha, ¿ya? Y siempre las pasadas de un intercambiador de calor se miden el, por el largo del intercambiador de calor. Si el intercambiador de calor permite que hayan dos pasadas, bueno, será de dos pasadas, pueden haber de cuatro pasadas también, o de tres pasadas, depende del diseño, o de una sola pasada. Y después tenemos en el color celeste viene el agua fría, y esta agua fría circula por fuera de los tubos, y esa agua fría además tiene aquí en el número 8 y en el número 3 tenemos que estos son unos deflectores que le van cambiando el sentido de giro al fluido que está enfriando, ¿ya? Y eso hace de que el camino que recorre el fluido sea más largo, por lo tanto hay más tiempo para que se produzca el intercambio de calor, ¿ya? Y también los tubos, al tener dos vueltas, significa que el líquido a ser enfriado está más tiempo en contacto con el agua de enfriamiento, ¿ya? Esas son las formas de definirlo. Acá tenemos otro parecido al anterior, pero no igual, donde aquí tenemos, ¿no es cierto?, tenemos ¿cómo se llama? En esta parte aquí, ahí tenemos la entrada del líquido, se viene hacia la derecha, se da la vuelta, sale y se va por acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos un producto que tiene dos pasadas también, un tubo de nu, y después el líquido de enfriamiento puede entrar por arriba, por ejemplo, entra por arriba, entra, y ahí como tiene varios deflectores, entonces a través de los deflectores empieza a hacer este movimiento por aquí, por acá, por aquí, por allá, por aquí, por acá, por aquí, por allá, está harto rato dando vueltas y de ahí se va por este lado para afuera, ¿ya? Esas son las formas de producir el intercambio de calor en un tubo, en dos enfriadores tipo U, digamos, ¿no? Que tienen tubos en U. Entonces, como pueden ver, y estos son muy comunes a bordo de este tipo de enfriadores, ¿eh? Son muy comunes. Aquí tenemos lo mismo que yo les mostré recién, pero en azul entra el líquido frío, entonces entra por aquí arriba el líquido frío, pasa por la tubería el líquido frío y sale por acá. Esto sería de una pasada, porque el tubo entra, pasa una vez y sale. Y después por fuera del tubo viene el fluido caliente, que es el que se enfría al final, y este sí se da varias vueltas a través de esas mamparas, y con esas mamparas se produce una mayor transferencia de calor, ¿ya? Entonces aquí el fluido caliente entra y después sale más frío, y el fluido frío entra y sale más caliente acá, ¿ya? Así que esa es la forma de trabajar. Este es un enfriador de una pasada, ¿no? Porque las pasadas, no se olviden que se miden por el largo del tubo, ¿ya? Sí, por el largo del intercambiador de calor. Entonces, si pasa una vez, sería de una pasada, y si se devuelve, serían de dos pasadas. Otra forma también de mostrar o de tener, digamos, producir intercambiadores de calor es a través de tubos que son de una pasada de flujo paralelo o de una pasada de flujo cruzado, ¿ya? El flujo paralelo es cuando el fluido caliente y el frío van en la misma dirección, y la bajada de temperatura se produce según este gráfico que está ahí arriba, donde por una parte el fluido caliente disminuye su temperatura y el fluido frío aumenta su temperatura, y la de que son de flujo cruzado, entonces aquí la temperatura del fluido caliente baja y la del fluido frío también, digamos, empieza, ¿cómo se llama?, a subir, digamos, ¿ya? Entonces, esta es la forma de producir intercambiadores de calor de distinta naturaleza. Y a veces, si se dan estos intercambiadores de calor, generalmente son dos tubos, un tubo grueso y un tubo más delgado, y por dentro pasa un fluido y por fuera pasa otro fluido. Entonces,
toda la superficie de la tubería interior es la superficie de contacto entre el fluido frío y el fluido caliente, ¿ya? Acá tenemos otro intercambiador de calor de una pasada, el de arriba es de una pasada, ¿por qué? Porque el fluido entra por la derecha, pasa por el tubo, ¿no es cierto? Y después sale por el tubo acá, ¿ya? Es una sola pasada y es muy gráfico como se puede ver ahí, ¿ya? Entonces entra el fluido por aquí, pasa por el tubo, pum, y sale por acá, una sola pasada. Y el otro fluido, que es el que, ¿cómo se llama? Va a enfriar el sistema, este entra por aquí, o entra por aquí abajo en este caso, y aquí tiene los deflectores, nuevamente está lleno de deflectores, todos estos deflectores, o sea, toda esa vuelta y sale por aquí arriba, ¿ya? Entonces esta es la forma de producir el intercambio de calor en ese tipo de intercambiador de calor de una sola pasada. Este que está aquí abajo también es de una sola pasada, ¿por qué? Porque el fluido entra por aquí, se va hacia la derecha, pasa por el tubo derecho y se va por fuera ya. Una pasada. Y lo que da por fuera de los tubos entra por aquí, se da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, pum, y sale por acá, ¿ya? Entonces, son formas de ir identificando los distintos intercambiadores de calor, ¿ya? Ahora, también influye mucho eh, qué tipo de intercambiador de calor vamos a tener, eh, porque estos intercambiadores de calor habitualmente se ensucian, entonces hay que estarlos limpiando. Y en el caso del intercambiador de calor de aquí arriba, nosotros le podemos sacar el cabezal izquierdo, el cabezal derecho, ¿no es cierto? Y nos vamos a encontrar con el haz tubular, ¿ya? Que es el que más se ensucia, ese haz tubular, entonces y eso se pueden varillar o se les puede hacer una limpieza con algún sistema de agua a presión, qué sé yo, y cada tubo se va limpiando por dentro para que quede limpio. Ahora, normalmente estos tubos no son de un material mecánicamente muy resistente. ¿Por qué? Porque generalmente son de materiales que tienen que ser resistentes a la corrosión. Y los materiales resistentes a la corrosión están basados básicamente en cobre, en plomo, en estaño, cosas así. Entonces, esos metales son bastante más blandos, digamos, ¿ya? Más que el acero. Entonces, cuando se hace la limpieza hay que tener mucho cuidado de no dañarlo, ¿ya? Y además no son muy gruesos tampoco, para que la transferencia de calor sea buena, no son muy gruesos. Entonces son bien delicados estos intercambiadores de calor y hay que hacerlo con mucho cuidado, todos los mantenimientos. El de aquí abajo también podemos apreciar aquí los cabezales, ¿no es cierto? También se pueden desmontar los cabezales y tal vez los tubos también se puedan sacar. La ideal es poder limpiar el tubo por dentro y por fuera, digamos, ¿ya? Por eso hay que ver que ojalá que el diseño sea bueno. Acá tenemos otro intercambiador de calor, tubos U también. Aquí, en este caso, en el de la derecha, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la entrada, la, la entrada viene por abajo, ¿ya? La entrada viene por aquí abajo, entran por ese tubo, se va el fluido por abajo, se da la vuelta en U, pum, después sale por los tubos de arriba y se va hacia afuera. Entonces este sería un intercambiador de dos pasadas, ¿por qué? Porque el agua va y después se devuelve dentro del tubo, desde dos pasadas. Y después el otro producto, que es aquí sería el producto caliente, este producto entra y pasa por todos estos deflectores y sale acá, el producto sale bastante más tibio, digamos, ya, o más caliente. Y el que está por dentro de los tubos entra frío y sale tibio, digamos, ¿ya? Y aquí a la izquierda tenemos algo parecido, la misma historia, con la única diferencia que aquí tenemos la entrada por aquí, la salida por acá, entonces este sería y esto sería un tubo U que da esta vuelta, que da esa vuelta y sale por acá, ¿ya? Parecido a lo que está aquí, digamos. Entonces, estos son intercambiadores de calor donde son de dos pasadas. Aquí tenemos un intercambiador, un intercambiador de calor que está un poquito cochinito, digamos.
Y para la limpieza, este se ensució por fuera, seguramente pasó algún producto ahí que traía mucha suciedad y este se ensució por fuera y cuando esto pasa, por supuesto que la transferencia de calor disminuye bastante por el efecto de la suciedad. Entonces, cuando se da cuenta usted que un intercambiador de calor está sucio, cuando la diferencia de presión entre un punto y otro es muy alta y cuando las diferencias de temperatura también no son muy altas, digamos, cuando la diferencia de temperatura es muy poca, entonces significa que el sistema está enfriando o está calentando poco. Y eso hay que destaparlo para limpiarlo, digamos, para volver a los parámetros. Siempre hay que estar revisando la temperatura y la presión de entrada, y la temperatura y presión de salida, para ver si está dentro de los rangos adecuados. Bueno, siempre a bordo hay instrucciones que más o menos van mostrando cuáles son las presiones y las temperaturas que deben tener los aparatos estos para mantener ¿cómo se llama? Un buen grado de eficiencia, ¿ya? Porque a nosotros lo que nos interesa es que el enfriador enfríe y que el calentador caliente. Si no calientan o no enfrían, no están cumpliendo su tarea, digamos. Aquí también están baqueteando un tubo por dentro, y si ustedes se fijan ahí, los tubos se van a dar cuenta que no son de acero, sino que son de unos materiales tipo cobre o mezcla de cobre con estaño o cosas así, digamos, ¿ya? Entonces en los cabezales están los tubos fijos al cabezal, están soldados o están expandidos, ¿ya? Y con eso se mantiene el sello en el extremo y en el otro extremo, y además tienen estas barras, digamos, que van sujetando el tubo cada cierta distancia para mantener los tubos equidistantes y permitir, digamos, que el fluido que va por fuera pase en forma adecuada por ahí, ¿ya? Acá tenemos otro intercambiador de calor un poquito más grande, donde se nota claramente ahí la expansión de los tubos en los extremos, ¿ya? Y esas cosas, esos tapones que tiene ahí, eh, pueden ser que están recién instalando esos tubos, los están recién ajustando. Y una de las cosas que hay que tener presente es que cuando los tubos se rompen, por A o C motivo, se rompen, entonces una forma de poder evitar tener que cambiar el tubo es uno taponea el tubo, entonces le pone un tapón en un extremo y le pone un tapón en el otro extremo y con eso el tubo queda bypaseado, digamos, no tiene ningún efecto. Y eso se puede hacer hasta cierta cantidad de tubos, dependiendo del diámetro del intercambiador de calor, usted puede taponear una cierta cantidad de tubos hasta que ya, si son muchos los tubos, ya el intercambiador de calor dejó de ser eficiente y la solución es o cambiar el intercambiador de calor o reemplazar los tubos que están taponeados, ya, por tubos nuevos. Esa tarea, cuando usted tiene que reemplazar el tubo que está a la orilla, no es problema, pero cuando tiene que reemplazar el tubo que está aquí al medio, es un poquito más complicado, ¿ya? Así que ya a veces no se puede, o es tan difícil la tarea que es mejor taponearlo. Bueno, así que esa sería la situación, digamos. Aquí hay un video, ya no tenemos mucho tiempo de verlo, este video que está aquí, a ver, veamos si podemos verlo, echar un vistazo rápido a este, vamos a dejar de compartir. ¿Qué es un intercambiador de calor tipo casco y tubos? Casco o coraza, debido a su cuerpo cilíndrico, y tubos por las partes internas que lo conforman. Supongamos que deseamos calentar agua, por lo que ésta ingresa a 20 grados centígrados y realiza un Este es un recorrido tubo por dentro menú de los de dos tubos. pasadas. Para calentar el agua, ingresa vapor a 140 grados centígrados por fuera de los tubos. En este ejemplo, el vapor calienta el agua y en consecuencia se condensa. Es importante señalar que los fluidos jamás se mezclan, simplemente uno se dio calor a otro. ¿Cuáles son sus partes? Observando el intercambiador de calor de manera lateral, se encuentran las tapas. Al desatornillarlas, se logran ver los tubos y empaques. Dichos tubos se encuentran permanentemente unidos al espejo. Configuraciones frecuentes. Tipo BEM, es decir, con ambas tapas desmontables y espejos fijos para realizar limpieza interna de los tubos. Tipo BEU, también llamado haz removible en U
o tipo bayoneta. Haz de tubos removible para la fácil limpieza interna de la coraza. En realidad, existen muchas más configuraciones dictadas por tema. Tubular Exchanger Manufacturers Association. Permítanos asesorarlo. Sus aplicaciones son variadas, ya sea como calentadores de fluidos de proceso, agua para albergas, aceites, fluidos especiales, o como enfriadores de fluidos de proceso, agua, aceite hidráulico, hidrocarburos, intercoolers, aftercoolers, fluidos especiales, también como evaporadores y condensadores, utilizados en refrigeración, chillers, fluidos de proceso o fluidos especiales. Dependiendo de cada aplicación, se diseña un equipo tomando en cuenta las propiedades de los fluidos, temperaturas de entrada y de salida deseadas, flujo másico, presión, propiedades de los materiales, diseño mecánico, etc. Contamos con más de 200 fluidos en nuestras bases de datos, entre ellos agua, aceites, refrigerantes, hidrocarburos, fluidos especiales y más. Nuestros clientes obtienen un dossier de calidad con planos de su equipo, certificados de materiales y garantía. Bueno, eso sería entonces respecto a este tema. Así es que ya se nos estamos en la hora ya, así que voy a dar por terminada la clase y espero que haya sido entretenida para ustedes y hayan aprendido algo nuevo. Así que voy a suspender la grabación, ¿ya? Y nos estaríamos viendo